Venga, porque como me habías comentado que Belén no podía, pues por lo menos así ya queda grabado. Venga, pues acordaros, estábamos, después os voy a dar, os doy uno más para que se lo deis a Belén, ¿vale? Tú me imagino que lo tendrás, pero bueno, por si acaso es vete a saber dónde está, porque como en tanto ya ha pasado tiempo, por eso. Pero seguro que te tiene que ir sonando, y además que ya llevas más tiempo y viene bien, ¿no? Y lo mejor después el hacerlo. Pues claro, y eso es más que nada para que sin haber estudiado mucho, por eso no, hay algunas que son más fáciles, otras son más complicadas para sin haber estudiado mucho, para haber repasado, pues ir viendo vosotros lo que hay y eso es lo que hacíamos y fijarnos en detalles. Es como ya lo que estáis haciendo cuando hacéis algunos test es que vosotros mismos vayáis enfocando, ¿no? Enfocando cómo tenéis que irlo ya estudiando, ¿no? De cara con estos test fáciles, pero que son fáciles, pero que muchas veces lo que lo comentábamos, esas eran test de preguntas de exámenes de antes, porque ahora los complican más. Que ahora lo que hacen es te juntan tres preguntas en una, es lo que hacen. Entonces, si tú te has estudiado bien muchos test de esta forma, no vas a tener a lo mejor una pregunta, salvo alguna vez que tal. Alguna vez sí, tan fácil, pero sí que esas cuatro a lo mejor te hacen una pregunta. Controlando ya esas vas teniendo preguntas, ¿no? Y formas. Bueno, pero antes de hacer el test ese, vamos a avanzar un poco y así, porque después siempre estáis más cansados también. Entonces es mejor ahora avanzar un poco y la última hora o más o menos hacer el test y comentarlo. Yo creo que estáis menos cansados, porque lleváis desde las 4, me imagino, también, ¿no? Que eso también cansa, claro. Con psicotécnicos, eso te vuelve la cabeza. Yo menos mal que ahora no me toca psicotécnicos y no estaría con vosotros diciendo, porque eso es, al final es como todo, lo dejas y pierdes. Tienes que volver a hacer, es practicar, parece una tontería, pero hay que pillar todo. Y ahora no, para lo mío no nos exigen, no nos ponen psicotécnicos. Pero siempre han puesto, para todos los ascensos, o sea, para cabo ya no lo sé, ya no me acuerdo. Bueno, para cabo no, pero para sargento y para oficial sí. Vamos, para cambios como de escala, por decirlo de alguna forma. Bueno, pues nos vamos al título 8 ya. Vimos el otro que era más rápido, ¿no? Y ahora ya nos lo dice, ¿no? Organización territorial del Estado. Entonces aquí nos vamos a ir a órganos, a los órganos del Estado, ¿no? Por decirlo de alguna forma, ¿no? Por lo tanto, sí que tenemos ahí un poco, antes de meternos en lo que preguntan, porque antes preguntaban alguna cosilla de estas, pero por lo menos sí que nos sigue sirviendo como introducción, ¿no? Un poco, dentro de eso lo conoceréis un poco de estudiar alguna vez historia, ¿no? Porque antes el Estado sin la Iglesia no era nada, es que la Iglesia era el Estado, como bien dice. Ahora ya hubo el Estado moderno, ya de hace muchos años, incluso ya antes, con la Constitución sobre todo, ahí, pero ya antes también ya se venía, es lo que se dice, como lo que se utiliza en el ámbito civil, emancipación, ¿no? Pues el Estado se emancipa de la Iglesia, de tal forma que se separa, ¿no? De tal forma que la propia Constitución, aunque reconozca un poco ahí, poniendo la Iglesia, pero en verdad tiene que tener acuerdos con todos, como decíamos en el artículo ahora. Lo que pasa que dice, y en particular o especialmente, pone con la Iglesia, que eso es lo que quieren reformar un poco, porque decir, ¿por qué pone eso? ¿No? Pues lo pone pues, más que nada por el ámbito histórico, no por otra cosa. Entonces, un poco es lo que viene ahí. ¿Sí que sabes lo que es emancipación? ¿Sabéis lo que es emancipación? ¿Eh? ¿Cómo? Es quitar, pero no del puesto. Tiene que ver más que nada, en este caso, se emancipa, el Estado moderno de la Iglesia se separa, ¿no? Y en el ámbito civil, en derecho civil, que tenéis que estudiarlo, emancipación. Como cuando te emancipas de tus padres. Exactamente, cuando te separas de tus padres, tienes que tener por lo menos 16 años y firmártelo tus padres. Entonces, te emancipas y es como si tuvieses 18. Es como si fueras mayor de edad. Exactamente. O sea, ahí es cuando ya tienes, mientras no te firmen tus padres y haya esa emancipación, tú no eres mayor de edad ni tienes la capacidad de obrar y etcétera hasta los 18 años. Pero ¿puede un menor de 18 años tener capacidad de obrar o otras determinadas cuestiones? Sí, sí está emancipado.
pero tienen que ser de más de 16 también. Bueno, pues un poco estas cuestiones. Bueno, y sí que hay unos elementos en el Estado que es lo de que tenemos que conocer un poco, simplemente para la cabeza, porque esto ahora aquí ya no lo ponen. Hubo años que sí que ponían algo, es que tenemos población, lógicamente el territorio y el poder que lo tiene, ¿no? En este caso, el propio gobierno, ¿no? Y después sí que esto se estudia un poco también más que nada porque viene bien para después para derecho administrativo, ¿no? Que hay, y para conocimiento, esto es como introducción, no os van a preguntar. Actualmente hay distintos estados, que es lo que comentábamos. Está el unitario, el federal y el regional. El nuestro, digamos que es más bien tirando a regional, ¿no? Porque tenemos regiones. Unitarios que no hay ninguna región y ya está. Después está, o sea, por ejemplo, imaginaros España sin comunidades autónomas. Eso es unitario. España con comunidades autónomas son regiones, ¿no? Y después está el federal, que es el de Estados Unidos. El de Estados Unidos no solo es más que unas comunidades autónomas, son casi mini países, con cada uno con su constitución. O sea que, aunque nosotros estamos yendo más al federal, si os dais dando cuenta, porque las propias comunidades autónomas están teniendo, eso lo veremos en 148 y 149, están cogiendo casi todas las funciones, tienen casi todo lo de sanidad, justicia entero, está cogiendo casi todas las funciones que tiene el Estado, que tenía el Estado. Y dices, sí, pero falta, por ejemplo, la Constitución, porque en el Estado federal, cada una de las regiones, de los mini-estados, tiene su propia Constitución en Estados Unidos. Y después, aparte, tienen una Constitución global para todo, ¿no? O sea, es como si tuvieran una Constitución y varias, ¿no? Pues aquí también, en cierta medida, lo tenemos, porque los estatutos de autonomía son constituciones. ¿Para qué no le llamamos constituciones? Pero no deja de ser una ley orgánica que está al máximo nivel. Ahí dice lo que es, lo que no es, lo que deja de ser. O sea, que no es que sea una constitución, pero es muy cercana. Entonces, ¿qué pasa? Que cada vez, como las comunidades autónomas tienen tantas funciones, cada vez nos estamos acercando más, aunque seguimos siendo un Estado regional, pero nos estamos acercando mucho al federal. En ese sentido, es para que lo sepáis, ¿no? Bueno, el Estado unitario es lo de un solo pueblo, una sola soberanía, ¿no? Y tenemos dos formas, ¿no? El centralizado y el descentralizado. Simplemente porque lo supierais. El nuestro es regional descentralizado. Por eso, porque hay una descentralización. A ver, empezó siendo unitario descentralizado y ahora lo tenemos más regional. Pero bueno, que eso no lo van a preguntar, es simplemente para que tengáis un poco, sepáis dónde estamos, ¿no? Y bueno, esto sí que lo veis, nos viene bien para el 148, 149 y para cuestiones de derecho administrativo, ¿no? Ese Estado unitario, al final, descentralizado, regional, que es la parte que decimos, ¿no? Pues al final podemos decir finalmente como una mezcla, ¿no? Que nuestro país es un Estado unitario, descentralizado, porque hay comunidades autónomas, y las comunidades autónomas son regiones, regional. Entonces, una pequeña mezcolanza que es lo que han llegado a decir, ¿no? Estado federal es lo que hay diferencias que no os voy a complicar el tema porque no os lo van a preguntar. Hay dos formas de Estado federal, pero eso es más de derecho constitucional que de lo que nos interesa. Si alguna vez, como está aquí grabado, pues el que quiera verlo un poco, pues viene bien, ¿no? Pero culturilla, como digo yo, de esas culturillas que es para saber dónde estamos, ¿no? Y bueno, y el Estado regional, por ejemplo, el Estado... Dime. Vamos a empezar justo, ahí estoy ya. Entonces, hemos dicho que estamos en un Estado unitario, descentralizado o regional, que es lo que decimos. ¿Por qué? Porque, acordaros, no me acuerdo ahora el número normalmente nos lo van a preguntar, decíamos que la nación española es la indisoluble unidad de la nación española, decía, y derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones. Hay varios que de tal forma que te está diciendo, por un lado, que hay una unidad, creo que era el artículo 2, indisoluble unidad de la nación española, y por otro lado, también te está diciendo que hay un derecho a la autonomía en las comunidades autónomas. Por lo tanto, te está hablando de unitario, pero que se descentraliza regionalmente. Al final, por esos dos artículos, ¿no? Y entonces nos vamos al 137, ¿no? Y ya te dice, el Estado, y aquí ya, como ya sabemos que es unitario, pero que se descentraliza regionalmente, pues ya sabemos qué tipo de organización. Ya nos sirve un poco de base para la organización que tiene el Estado.
¿Cómo se organiza el Estado? Y esa ha caído muchas veces. Municipios. Aquí no pone nada de mancomunidades, que es lo que meten entre medias, o otra cosa, municipios, mancomunidades, lo que más pone. No, aquí pone municipios, ayuntamiento, sí, exactamente. Tres Cantos también, antes pertenecíamos al municipio de Colmenar, Tres Cantos ahora es, lógicamente, también es otro municipio. Después está la provincia, aquí como es uniprovincial, pues nada, no es como Castilla y León, Ávila, Segovia, tal. Aquí, provincia, Madrid, uniprovincial. Y después las comunidades autónomas, que en este caso corresponde con la misma provincia, porque es uniprovincial, ¿no? Que se constituyan. Y todas, incluso el municipio también, cuidado, gozan de autonomía para gestionar sus propios intereses. O sea, un ayuntamiento tiene autonomía para gestionar sus intereses. Que eso tenemos que tenerlo claro también, ¿vale? Después, el 138, ¿no? El Estado, ¿qué es lo que garantiza el Estado? Aquí no hablan de los poderes públicos. ¿Por qué? Porque estamos más bien en la organización territorial del Estado. Entonces, al final, siempre va a ser el Estado, ¿no? Y aquí la pregunta es, ¿el Estado garantiza la realización efectiva de qué principio? El de solidaridad, el de complementariedad, el de no... Y ya dices, ya no me acuerdo qué principio. Entonces, ¿por qué decimos solidaridad? Porque todas las regiones tienen que ser solidarias, que es lo que se queja, por ejemplo, Cataluña, que dice que, claro, que ellos, como ingresan mucho dinero, porque tienen muchas empresas, que tienen que dar mucho dinero y cuando ese dinero podía quedarse en su región, no tienen que dárselo a Zamora o a otro. Pero es que la Constitución te está diciendo que principio de solidaridad. ¿Qué quiere decir? Que el que tiene más tiene que dar más. El que tiene menos va a dar menos. A lo mejor nada, porque no tiene nada. Eso es lo que quiere decir solidaridad. Entonces, si pensamos un poco, cuando hablamos de solidaridad con los países pobres, con no sé qué, pues se refiere a estas cosas. Entonces, si pensamos en esos detalles, nos acordamos de ese principio, para que no nos metan complementariedad, efectividad, no sé, rollos que nos inventamos siempre pues para, y sobre todo que acabe en idad, ¿no? Para que sea más sencillo, ¿no? Y ves, consagrado en el artículo 2 de la Constitución. Y el establecimiento de un equilibrio económico a eso, por eso es el principio de solidaridad, para ese equilibrio económico adecuado y justo, porque si no, aún así, siguen siendo las zonas más ricas porque tienen muchas empresas, pero que no se note tanto. Por eso, adecuado y justo, pues, hombre, no te voy a dar todo, porque si no, ellos que lo producen, no te voy a dar todo lo que producen, y encima al final que tú seas lo mismo no, que equilibrio no quiere decir equidad no quiere decir que sea igualdad. Equidad quiere decir algo de justicia, tal forma que por lo menos te ayude, pero no te va a dar lo mismo para que tengas lo mismo que el otro. Eso no sería equilibrado, eso sería igualitario. ¿Entendéis? Pues un poco, si os vais fijando en estos detalles, siempre es más fácil el estudiarlo, ¿no? Porque después, cuando no tienes que memorizarlo de esa forma, lo estoy pensando, cuando lo lees, aquí, porque a lo mejor te pone el establecimiento de un equilibrio igualitario, económico. No, igualitario no, es un equilibrio, punto. Equilibrio porque es de equidad. Igualdad es distinto, ¿no? Y atendiendo en particular a esto, en particular, ¿a qué se tiene que atener? Pues a los que tienen más problemas muchas veces. ¿Cuáles son las islas? Al estar medio cerradas ahí, que siempre es más complicado el tema de todo en general, de competencias de mercado, es mucho más complicado porque son más pequeños, es como una península entera. Entonces, siempre es más complicado. Entonces, las circunstancias del derecho insular es la que hay en particular. Y las diferencias entre los estatutos de las distintas comunidades autónomas, ¿qué es lo que no pueden implicar entre un estatuto y otro? Pues determinados privilegios económicos, como estamos diciendo, o sociales. En ningún caso. O sea, salvo en algún caso, no sé qué, siempre empieza en todo caso, en ningún caso, salvo en algún caso, siempre, aquí es en ningún caso. No puede, cualquier diferencia que haya no puede implicar privilegios para ninguno. Por lo tanto, cuando el propio Estado está haciendo esa repartición, ¿no?, de los presupuestos, también en la ley de presupuestos, no puede haber privilegios económicos o sociales hacia una determinada comunidad autónoma, que es lo que quiere decir, ¿no? Después, el 139 ya nos dice todos los españoles. O sea, aquí no dice todos los españoles y extranjeros o todas las personas, pues si te dice todas las personas son españoles y extranjeros. Aquí solamente los españoles, españoles nacionalizados españoles. Los españoles son también españoles, pero los que no están nacionales españoles ya no entran aquí.
O sea, eso es un poco lo típico por reciprocidad también. Tú vas a otro sitio y tampoco tienes todo, porque o te nacionalizas o lo que sea. Todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado, en los mismos. Por eso, me da lo mismo que sea Cataluña que sea Madrid. O sea, que me exijan cosas que no me deberían exigir, se llama discriminación, en verdad. Pero bueno, esto es lo que está habiendo ahora mucho en distintas comunidades autónomas, ¿no? Y en este caso en Cataluña, porque mucha gente quiere opositar a algo y tiene que saber catalán por narices, porque es que no te van a poner el examen en español, en castellano, te lo van a poner en catalán. Lo recurren y demás, pero cuesta. Mirar incluso el niño este que los padres reclamaron, que por ley un 25% es en castellano. Un 25%, no del 100%, ¿eh? Porque no se está cumpliendo. Y casi se les están echando encima. O sea que una pena, ¿no? Ninguna autoridad podrá adoptar medidas ni directa ni indirecta. O sea, autoridad se refiere a una autoridad que tenga potestad para ello, lógicamente, que vaya en contra de la libertad de circulación o establecimientos, salvo, lógicamente, las normas que veremos, ¿no? De las personas, o la libre circulación incluso de bienes, ¿no? En todo el territorio español. O sea, nosotros en todo el territorio español podemos movernos donde nos queramos, salvo, tenía que haber sido estado de excepción, pero bueno, estado de alarma que por temas de salud, pues no podíamos hacerlo. Después nos vamos a la administración local. En el 140 nos habla de la administración local porque habla de los municipios. Por lo tanto, también garantiza esa autonomía de los municipios, porque acordaos que gestionan sus propios intereses, por eso tienen autonomía. Y aquí, bueno, no se están metiendo. Hubo una racha ahí que se metían con lo de plena o única. Porque si os dais cuenta, o propia, mejor dicho, en el 140 os habla de que los municipios gozan de personalidad jurídica plena. Y en la provincia, cuando habla no de los municipios, sino de la provincia, en el 141, dice que gozan de personalidad jurídica propia. Al final es muy similar. No tiene, desde el punto de vista jurídico, no tiene gran. Es muy parecido, pero la Constitución en unos sitios dice plena y hace mucho que no preguntan eso, ¿eh? Pero hubo una racha que muchas veces los municipios gozarán de acuerdo a la Constitución, personalidad jurídica propia. No, es plena. Veremos alguna pregunta de esas porque las había antes. Ahora sé que no las ponen, ¿eh? Vale, pues seguimos. Lo único, fijaros en esos detalles por si vuelven a poner alguna cosa de estos detalles, ¿no? Y bueno, esto más o menos, sabéis cómo funcionan los ayuntamientos, ¿no? Lo que viene en el 140, que va a haber un alcalde con sus concejales, ¿no? Pero ¿quiénes, pregunta de examen, quiénes eligen a los concejales? Los vecinos. ¿Y quién elige al alcalde? Los concejales, no los vecinos. Aunque en la lista nosotros elegimos, sabemos quién va a ir, el primero a la lista va a ser el alcalde, lo ponen ellos. Pero nosotros estamos eligiendo a los que nos van a representar. Y los que salen por una van a ser los concejales. Van a ser concejales y ellos van a elegir a quién va a ser su alcalde. Por eso pone, los concejales serán elegidos, lógicamente sufragio universal, libre, los alcaldes serán elegidos por los concejales o por los vecinos. ¿Pero dónde? Es que aquí, ¿por qué te dice los vecinos? En aquellos ayuntamientos que son de menos de 100 habitantes, no sé qué, bueno, eso ahí tendríamos que ir a una ley, por eso nos lo van a preguntar. Por eso sí que, no es que no hay ni concejales, hay un alcalde y ya está. Las pedanías, por ejemplo, sitios por ahí. Entonces, sí que de pregunta al examen, lo normal es que los concejales elijan a los alcaldes. Siempre no. Por eso dice, por los alcaldes o por los vecinos, porque hay determinados lugares que no hay concejales. Entonces, bueno, directamente los vecinos, porque son 50 habitantes, eligen a su alcalde y ya está. No eligen nada más. No sé si me entendéis, ¿no? ¿Veis esto? La ley regulará las condiciones en las que procede el régimen de concejo abierto. Es eso más, tiene que ver con eso. Pero vamos, como a vosotros no os entra ninguna ley, eso entra más para policías municipales, policías locales, que se llama ahora, aunque aquí se llama en Madrid policías municipales. Toda la normativa local les entra. Entonces, toda esta normativa también se la tienen que estudiar para su posición, ¿no? Pero nosotros, pues no porque es a nivel ya central, por decirlo de alguna forma, ¿no? Bueno, lo de la provincia, acordaros que es una entidad local, persona jurídica propia, no pone plena, propia, por si acaso. Y, lógicamente, está determinada por una agrupación de ¿qué? De municipios. Aquí porque, o sea,
aquí lo tenemos, es uniprovincial, que es Madrid, pero es una Madrid, provincia, es una agrupación de municipios, porque está Colmenar, está Tres Cantos, está Covendas, esos son municipios, agrupación de municipios. Y bueno, y tiene una división territorial. Por ejemplo, aquí es la misma comunidad autónoma, pero en otras tienes un trozo de terreno, por decirlo, un territorio que corresponde a León, otro a Valladolid, otro en Castilla y León, que lo tenemos aquí al lado, ¿no? Bueno, y más. Otra cosa también, por encima, digamos, dentro de cada provincia, ¿no? Hay otro, por eso se han quejado mucho, porque al final más dinero. Y querían que se decía que era un órgano que se podía quitar perfectamente y hacerlo el propio ayuntamiento u otra, ¿no? Que son las diputaciones provinciales. O sea, por eso dice el gobierno y la administración autónoma de las provincias están encomendados a las diputaciones u otras corporaciones de carácter representativo. Todas las provincias tienen una diputación provincial, que es lo que se queja mucho de que está ahí en medio, ¿no? Entre la provincia y la comunidad autónoma hay una diputación provincial en todas las provincias. Entonces ahí pues hay muchos funcionarios también y ya un coste, ¿no? Entonces decían que están haciendo funciones que se repiten, por decirlo de alguna forma, y que podían hacerla y la están haciendo otros. De momento no se ha modificado, pero sí que se ha pedido que se modificara la ley en ese sentido. ¿Y se podrán crear agrupaciones de municipios diferentes de la provincia? O sea, la provincia es una agrupación de distintos municipios. ¿Se pueden crear agrupaciones diferentes de municipios a la provincia? Sí, sí se puede. Por eso se podrán crear. Esa es la típica pregunta que te ponen 3. Diga la correcta, diga la incorrecta. Y te copian. Y esta te la copian directamente. Se podrán crear agrupaciones de municipios diferentes o que te pongan ¿cuál es la correcta? Y en esta no se podrán crear agrupaciones de municipios diferentes de la provincia. Y como te está preguntando la correcta, esa no es. Porque te han metido el no. ¿Entendéis? Entonces, iros poco fijando en eso. ¿Y esto de las diputaciones existe en todos los sitios? No, porque en las islas no se le llama diputaciones provinciales, porque no hay en verdad provincias, lo que hay es cabildos o consejos. Importante también eso. En las islas se llaman cabildos o consejos, la administración propia, ¿vale? De provincias y otros nombres. Incluso no hay como tal, bueno, sí que hay su delegación de gobierno, pero hay determinados lugares, diputaciones provinciales, municipios también hay. Lo que no hay es provincias como tales, hay cabildos o consejos. Entonces, o diputaciones provinciales, por decirlo de alguna forma. Es que ellos no llaman la provincia tal, no le dicen el cabildo tal, o lo que sea, lo llaman así. Entonces tienen como otros nombres. Entonces, la pregunta típica es esa. En los archipiélagos de las islas tendrán además su administración propia en forma de, y te dice, provincia, municipio, mancomunidad, cabildos o consejos. Pues esa. Las haciendas locales. O sea, haciendas, acordaros que siempre es la pasta, el dinero. Pero en este caso se refiere al ámbito local, ¿no? Tienen que tener, lógicamente, dinero, medios, para poder hacer lo que tienen que hacer. Pues el ayuntamiento cobra sus propios impuestos o participa de otros, ¿no? Y se nutrirán, por eso, se nutrirán para poder pagar a su policía local, para poder pagar a los que limpian las calles, para poder pagar todos los funcionarios, lo que sea, pues tienen que tener tributos también, son los impuestos, ¿no? ¿Y qué son todos los tributos propios del ayuntamiento? No, hay unos propios que los pone el ayuntamiento, creo que el IBI, por ejemplo, es del ayuntamiento, es propio, pero también participa de otros que pone el Estado, el IVA, el no sé qué, porque participa quiere decir que una parte de ese impuesto va a ir, les va a llegar, una parte, la que tengan fijada, ¿no? Y de las comunidades autónomas. Si las comunidades autónomas también tienen impuestos, pueden participar también de algo de ese dinero de las comunidades autónomas. O sea, tienen unos tributos que son suyos, exclusivamente suyos, y les dan algo, lo que acuerden, de esos impuestos que tengan o el Estado o las comunidades autónomas. Es lo que tenéis un poco más importante, ¿no? Vías de acceso a la autonomía, ¿no? Esto ya empezamos un poco más rollo, ¿no? Por decirlo de alguna forma, porque es un poco más rollo, pero aquí, cuando lo veáis, a ver si llamando, si no, el del otro día, que yo creo que lo había mandado, aunque si alguna vez lo necesitáis o algo, lo pueden descargar, ¿eh? Lo puede descargar ellos ahí directamente, simplemente con pinchar al abrir, como están ahora mismo, al abrir donde esté for, simplemente pinchas en la imagen,
botón derecho y pones, no sé si pone descargar o no sé qué, y te lo descarga en el escritorio o donde lo tengan. O sea, que se puede descargar perfectamente si necesitáis. No obstante, yo muchas veces, como sé que están liados, lo que hago es enviárselo. Se lo envío por correo y ya, como pesa mucho, pues lo mandas como un enlace Drive de esos, ¿no? Entonces, mandar estos dos. Bueno, las vías de acceso a la autonomía se está refiriendo a cómo determinado agrupación de provincias, en este caso, más que de municipios, que es una provincia, o determinados territorios llegan a ser una comunidad autónoma. Como Madrid, por ejemplo, llegó a ser una comunidad autónoma, etcétera, ¿no? Aunque ahora veremos, porque Madrid, por ejemplo, fue por la vía directa del 144. Permite el acceso a la autonomía Madrid, Murcia y Rioja. 144 viene, ¿vale? Pero en el 143 la que tenemos es la lenta, la que llamamos ordinaria, que no es ni la de Madrid, ni la de Murcia, ni la de La Rioja, que esa ya se la dieron, ¿no? De por sí, que viene en el 144. Y la vía lenta y ordinaria, pues tenemos que saber, en este caso, pues normalmente son esos que al principio pues no asumen muchas competencias, ¿no? Asumen un menor nivel de competencias, que es lo que dice aquí, ¿no? Y una vez que asumen esas mínimas competencias, no pueden todo el rato. Ahora, al año siguiente quiero otra. No, y eso es importante. ¿Cuánto tiempo tiene que esperar para asumir más competencias? Lógicamente, para poder yo asumir más competencias como comunidad autónoma, tengo que reformar mi ley orgánica, que es el estatuto. Porque ahí es donde pongo qué competencias tengo o qué le pido al Estado. Entonces, tengo que esperar 5 años. Eso es importante. 5 años. Los que vienen por la vía ordinaria o lenta, una vez que ya han cogido las competencias o no han cogido de momento ninguna y quieren coger alguna, una vez que ya han firmado el estatuto, es el 143, tiene que venir. Punto 3. Es que estoy haciendo yo un poco el resumen más importante, ¿vale? Que es lo que tenéis que tener. No, pero eso ponerlo para que vosotros sepáis cómo separarlo. Porque a veces sí que te ponen la vía de acceso ordinaria del 143, entonces bueno, porque a veces sí que te lo ponen. Vale, eso, la elaboración de los estatutos debe ser pactada entre quién. Pues lógico. Esta del 143 es la vía de acceso ordinaria o lenta, para identificarla, por si os ponen. Es que a veces, para no poner solo el artículo 143, te ponen, para identificarlo, te ponen la vía de acceso ordinaria o la más lenta que regula el artículo 143. Claro, tú tienes que saberte más o menos el 143, pero joder, es que los números se me pierden. Entonces, yo no puedo. El 144 es el acceso directo, le podemos decir. Y el 151 es la vía reforzada o de acceso rápido. Son como 3 vías. La tenéis aquí, si lo veis. El 151 es la extraordinaria, que se llama, o reforzada o acceso rápido extraordinaria. 151. Ahora la vemos. Pero primero, 143, la lenta, porque empiezan con una competencia o con ninguna. Si quieren coger más competencias, tienen que esperar 5 años para coger más competencias. Y esa reforma o elaboración de los estatutos siempre tiene que ser pactada, esa ley orgánica, entre el Estado y la comunidad autónoma y aprobada, lógicamente, por Cortes Generales, porque es una ley orgánica, al fin y al cabo. Después, la del 144, por ir por orden, sería esa directa, que ya tuvo directamente por cuestiones históricas, que está Madrid, de todas formas sí que lo vamos a ver ahora. Sí, lo vamos a ver ahora. Es simplemente ahora lo vemos, artículo por artículo, pero es para situarnos. 144 es esta directa de Madrid, Murcia y La Rioja. Y después el 151, que veremos más adelante, es el extraordinario o rápido, que en este caso son Cataluña, País Vasco, por cuestiones históricas que siempre han dicho que ellos eran independientes, que no sé qué, no sé cuánto, y Galicia. Galicia siempre, ahora no dice nada, pero Galicia siempre ha estado mucho viviendo, por eso hubo todavía existe algo de grupo, no como ETA, pero no me acuerdo ahora del grupo que, no sé, Grapo es otro, no sé cómo se llamaba, que había allí en Galicia pidiendo esa independencia, porque no era muy fuerte, la verdad, porque pedían la independencia. O sea que, porque tiene circunstancias históricas que en algún momento, no es que hubieran sido, pero eran medio independientes, etcétera, no me acuerdo ahora muy bien de forma histórica. Entonces, al haber sido como un poco independientes, pues les reconocieron directamente de
forma directa, pero rápida y extraordinaria, no, incluso no tan directamente como Madrid, Murcia y La Rioja, y por eso le llaman extraordinaria, a estos tres, ¿no? Acceso rápido y completo a la autonomía. Completo quiere decir que cogían todas las competencias desde el principio, las que quisieran, digamos. No así poco a poco, la lenta, ¿no? Ahí. Bueno, y aquellas otras con alto grado de voluntad de autogobierno, que podría ser, esta la adquirió por cierta voluntad, pero ya no por cuestiones de precedente histórico autonómico, sino la otra es Andalucía, pero ya por cuestiones más que nada porque tenía un gran autogobierno, por cuestiones, digamos, de la gran cantidad de población que tenía, etcétera, pero no por el aspecto precedente histórico autonómico que ya tenía, sino en este caso porque ya estaba teniendo determinadas funciones, entonces era un reconocimiento a las funciones que estaba haciendo. Entonces, digamos que al final las tres sextas más añadieron, por el tema del precedente histórico, se añadió también a esta extraordinaria Andalucía. Y después, bueno, el 144, pero ahora lo vamos a ir. Empezamos con el 143. El 143, acordaros que es la vía lenta, ¿vale? Vía lenta, ordinaria, que es la más normal. La más normal, porque acordaros que son 17 autonomías, más las ciudades autonómicas de Ceuta y Melilla. Entonces, ¿qué sucedía? La vía lenta. Vamos a fijarnos en Castilla y León, más que nada porque aquí como nosotros tenemos una provincia y aparte que ese es el ejemplo claro también, que no, es que por esa razón, porque por ejemplo Madrid y Murcia es que son comunidades autónomas y son a la vez provincia. O sea, no es como los otros. ¿Entendéis? Entonces eso influyó mucho. ¿Por qué? Porque en la lenta, es que había, como Castilla y León, había muchas provincias. Y entonces, como ese grupo de provincias tenían unas características culturales, históricas similares, pues entonces dijeron, pues vamos a juntarnos y vamos a crear una comunidad autónoma. Entonces, las que tenían muchas provincias, pues fueron creándose así. Fueron creando eso por esa vía lenta. Entonces, por eso dice que sean provincias limítrofes. Cuidado ese detalle. Provincias que estén pegadas. Pegadas. O sea, no limítrofes no me vale, ¿vale? O sea, las que están pegadas. Pero claro, no cualquiera, porque tiene que haber al final un corte en algún lado. Entonces, muchas veces porque ya, por cuestiones históricas, culturales, etcétera, tú ya no perteneces a otra cosa. A lo mejor una nueva comunidad autónoma. Tú eres más de la nuestra, ¿no? Por ejemplo, por eso estaba antes Castilla y León y después Castilla y León por cuestiones ya más de reyes, ¿no? Pero antes era Castilla y otra cosa era León, por ejemplo. ¿Ves? Históricas, culturales, económicas comunes. Después, bueno, territorios insulares, si nos vamos a las islas, provincias con entidad regional histórica podrán acceder a su autogobierno. Su autogobierno quiere decir a la comunidad autónoma, exactamente. ¿Ves? Y constituirse comunidad autónoma. Entonces, por esto va más lenta, porque son más, tienen que ver qué cultura tienen, etcétera. Limítrofes, importante. El 143.1. El 2 nos habla un poco ya de cómo llegan a ser comunidades autónomas. Esas, por ejemplo, Castilla y León o cualquiera que tenga varias provincias, ¿no? Pues, ¿os acordáis que dijimos que en cada provincia había una diputación provincial? Entonces, tenemos que la iniciativa, o sea, el decir, tenemos que reunirnos para ser una comunidad autónoma. Pues esa iniciativa le corresponde a esas diputaciones provinciales. O si estamos hablando de las islas, al órgano que corresponda, por ejemplo, al cabildo que comentábamos, ¿no? Por eso diferenciamos siempre península y islas, ¿no? Y a 2/3 partes, no unas terceras, 3/3, 2/3 partes, esto lo han preguntado alguna vez, es importante, que es iniciativa de... ¿Quién tiene la iniciativa del proceso autonómico del 143 de la vía lenta? Pues las diputaciones interesadas, por ejemplo, a lo mejor estaban interesadas 3 o 4 provincias y después fueron uniendo más. Estamos hablando de isla, pues será el órgano interinsular, que es el cabildo, y 2/3 partes de los municipios cuya población represente. 2/3 partes, o sea, quiere decir que aparte de las propias diputaciones como órgano, las diputaciones son las provincias. Está que es diputación provincial. Y después dentro de la provincia están los municipios. Pero ya no se está fijando en órgano. Si te estás fijando en diputación, se está fijando primero en un órgano, en este caso provincial, que se llama Diputación Provincial,
Y después hace falta algo más, no solo que lo digan estos, sino que 2/3 partes del censo de la población. Ahí ya no entra de los municipios, pero no está diciendo como órgano el ayuntamiento, está diciendo que lo pidan 2/3 partes. O sea, aparte de la Diputación Provincial, 2/3 partes de los municipios cuya población represente al menos la mayoría del censo electoral. Perdón, estos 2/3 partes de los municipios como órgano también, que me estaba yo confundiendo porque he visto me he ido a lo de la población y no, es, por un lado, diputaciones provinciales, que es complicado esto, diputaciones provinciales interesadas y 2/3 partes de los ayuntamientos, para que nos hagamos, 2/3 partes de los ayuntamientos que están en esa provincia, ¿entendéis? O en esas provincias. Pero hay que añadir más. ¿Veis? Es que eso es complicado. Y es que lo preguntan alguna vez, y estas son las preguntas, digamos, donde falla más la gente porque es más engorroso, más feo, ¿no? Y hay que añadir más. 2/3 partes de cualquier municipio, no. Te dice que tenga una población que represente al menos la mayoría del censo electoral de esa provincia. O sea que pone 2/3 partes de los municipios cuya población, esas 2/3 partes, no cada municipio, represente al menos que represente la mayoría del censo electoral de cada provincia. Imaginaros, tenemos 5 provincias, perdón, 5 municipios en una provincia. Lo pide, junto con otras diputaciones provinciales también, ¿no? Pero nosotros tenemos que irnos a los municipios de cada provincia. Lo pide la Diputación Provincial y lo piden 2/3 partes de esos municipios. Por ejemplo, de 5, que lo pidan 4. ¿Por qué? Porque con 3 también yo creo que vale, pero mejor 4 para hacerlo más, ¿no? Lo piden 4 en vez de 5. Lo normal es que el otro municipio no tenga tanta población, no tenga más población que las otras 4, ¿no? Lo normal es que esas 4 ya tengan la mayoría del censo electoral de esa provincia, ¿o no? Hombre, puede pasar que yo que sé, que sea un municipio que sea una pasada y los otros son municipios pequeños, pero es muy raro, ¿no? Entonces, esos son como 3 requisitos que tenemos. Diputación Provincial, 2/3 partes de los municipios y que a su vez representen al menos la mayoría del censo electoral de esa provincia. Exactamente. Por vía lenta del 143. Tela, ¿eh? Tela. Es que esto es, yo cuando lo estudiaba en su día al principio fue lo que más me costó. Me costó porque es muy engorroso. Aparte de que es feo, es muy engorroso, la verdad. O sea, pero al final te lo vas memorizando. Si lo vas haciendo por partes, de esta forma, lo vais memorizando y se os puede quedar para cualquier pregunta, ¿no? Seguimos. Es que aquí, como en la Constitución ya sacan tantas preguntas, ¿no? Estos requisitos deberán ser cumplidos. ¿Estos requisitos en qué plazo? 6 meses, pero ¿desde cuándo? Desde el primer acuerdo adoptado. Porque os pueden poner desde cuando les dé la gana, ¿no? Es desde el primer acuerdo 6 meses. Y bueno, la iniciativa, en caso de no prosperar, solamente podrá reiterarse lo que os dije antes, 5 años, ¿acordáis? Que la que decías tú que era el apartado 3, ahí viene, sí. Esa ha caído también, lo de los 5 años, ¿eh? Y te lo preguntan también, la iniciativa, en caso de no prosperar, solamente podrá reiterarse. Y no prospera, hay que esperar 5 años. Sí, incluso si después quieres cambiar el estatuto, también vale para eso. Pero bueno, la que preguntan más es ahí. El 144 era el tema de Madrid, Murcia y Rioja, acordaros. ¿Por qué? Porque las Cortes Generales, mediante ley orgánica, por motivos de interés nacional, Madrid, Murcia, Rioja, los eligió las Cortes Generales mediante ley orgánica por motivos de interés nacional. Normalmente aquí no suelen preguntarnos si Madrid, Murcia ni Rioja, porque no viene como tal aquí. Pero nos viene bien para saberlo. Aquí lo que nos pueden preguntar es qué motivos, por motivo de interés nacional, o que las Cortes Generales mediante ley orgánica podrán por motivos de interés, ¿qué podrán hacer por motivos de interés nacional? Te lo preguntan así, tal cual. Y es autorizar la constitución de una comunidad autónoma donde es uniprovincial, Murcia, por ejemplo, o Madrid. El ámbito territorial no supera el de una provincia, tenemos una sola aquí, pero por interés nacional, por la gran cantidad, lógicamente, de población que tiene, es un centro neurálgico, muchísimas cosas, es interés nacional, pues se autorizó mediante ley orgánica a que Madrid, aunque
en este caso no supera nada más que el de una provincia, porque solo hay una, superar el de una provincia serían 2. Pues lo ha autorizado las Cortes Generales. Y ha autorizado Madrid, Murcia y La Rioja. Pero vamos, que eso no creo que lo pongan, lo de Madrid, Murcia y La Rioja, porque no viene en la Constitución. Pero bueno, es para que nosotros nos centremos un poco y así, a la vez que estamos estudiando, sabemos a qué nos referimos. Sí, dime. Sí, 144. Ahí tenemos claramente, por ejemplo, Madrid, que no supera el ámbito territorial de una provincia, en el apartado A. Entonces, a Madrid, las Cortes Generales, mediante ley orgánica y por motivos de interés nacional, pues le ha autorizado ser comunidad autónoma. ¿Ves? Porque no reúnen, ¿verdad?, las condiciones del apartado 1 del 143, porque no hay esas provincias, como veíamos, ¿no? Pero también puede autorizar o acordar, en su caso, un estatuto de autonomía para territorios que no estén integrados en la organización provincial. O sea, para territorios que incluso no sean provincias. La verdad que no conozco, ¿no? Pero podría ser, es el caso. No, quiero decir que no hay. O sea, podrá autorizar que haya un estatuto de autonomía incluso para territorios que no estén dentro de una provincia. O sea, por ejemplo, territorios extranjeros que tengamos por ahí o, en este caso, podría ser más bien las ciudades. Lo que no lo llaman comunidad autónoma, lo llaman ciudades. Las ciudades de Ceuta y Melilla, que no, porque es una ciudad, en verdad no es una provincia. Lo que pasa es que, bueno, lo que han hecho es darle otro nombre, pero al final son como comunidades autónomas. Formar parte de una comunidad. Sí, podría formar parte de una comunidad autónoma o ser como Madrid, por ejemplo, una comunidad autónoma independiente también. Uniprovincial podría ser también. Pero como en verdad es que no hay provincia, en verdad solo hay una capital. Si os dais cuenta, no hay un terreno como en cualquier sitio. Entonces le han llamado ciudad autónoma en vez de comunidad autónoma. Es el ejemplo, claro. Como si fuera la aldea. Claro, exactamente. Y bueno, sustituir la iniciativa de las corporaciones locales a las que se refiere el artículo 143.2, que era lo de, lo teníamos aquí, lo de la iniciativa, el proceso autonómico, etcétera. O sea que puede, digamos, sustituir todo eso. O sea, todo ese rollo de que hablamos de las diputaciones provinciales, de no sé qué, las Cortes Generales, por ley orgánica, por interés nacional, puede evitar todo ese rollo. ¿Entendéis? Puede hacerlo directamente y decir, mira, no pidáis nada de esto, que por interés nacional sois comunidad autónoma. El último. Del 144, el C. Sí, lo de las diputaciones provinciales, con 2/3 de los municipios. Sí, exactamente, quitar, o sea, no hace falta nada de eso. Directamente, por ley orgánica, por interés nacional, las Cortes Generales dicen, te damos la comunidad autónoma, no hace falta que lo pidas. De esta forma. ¿Entendéis? Es tan sencillo como eso. Va como te viene que si apartado 2, 143. No, lo que quería era independizarse, pero independizarse de España, como si fuese un país. Bueno, ellos se llaman país. Bueno, el País Vasco sigue llamando País Vasco, incluso, claro. Pero ellos siguen diciendo también que son país, ¿no? Ellos nunca dicen que es comunidad autónoma. Ellos siempre dicen que son país. Tanto País Vasco, que País Vasco lo tienen más claro porque su comunidad autónoma le llaman País Vasco, pero bueno, pero Cataluña nunca dicen comunidad autónoma catalana. No, el 155 es el tema del que aplicaron, te refieres, ¿no? Sí, ahora después lo vemos. El 155 es el que aplicaron para evitar ese referéndum, evitar esa independencia, etcétera. Es el 155. Vale, y el 145 después ya, aunque bueno, es el 151 el otro, que ya lo veremos después, el de extraordinario, pero por seguir el orden de la Constitución, ya nos dice que, y esto es importante, se admite la federación de comunidades autónomas en ningún caso. Federación de comunidades autónomas quiere decir que, por ejemplo, se juntan 2 o 3 comunidades autónomas y hacen como una federación de comunidades autónomas y que se llaman como supracomunidad autónoma o federación de comunidad autónoma X. Esto está prohibido, porque serían como, ya estarían haciendo como un microestado también. Entonces iría en contra un poco de lo que está, de esta parte regional que estamos diciendo, ¿no? Y bueno, los estatutos, acordaos que los estatutos es la ley orgánica, que es como la constitución de la comunidad autónoma, su ley orgánica, pues ahí es donde pone todos los requisitos, supuestos, las competencias que cogen, cómo gestionan y prestan los servicios propios, ellas mismas, ¿no? Un poco todo eso, ¿no? Y en estos, los acuerdos de cooperación, etcétera. Bueno, leer un poco ahí es...
El 2, eso es de lectura un poco porque tampoco hay más ahí. Federación, la unión. La unión de varias comunidades autónomas, 2 o 3, y eso está prohibido. No se pueden unir, por eso no existe, si lo veis, ¿no? Es que sería casi como el Estado. Sería como un mini Estado dentro del Estado. Sería más federal casi incluso. El 146. El proyecto de ese estatuto de una comunidad autónoma, esa ley orgánica, ¿quién lo elabora? Lo elabora la asamblea de esa, la asamblea legislativa, se refiere a la asamblea de esa comunidad autónoma por los miembros de la asamblea compuesta, pero esa asamblea está compuesta por los miembros de la Diputación, aquellos, acordados del 2 que eran los que las diputaciones interesadas, pues lo hacen ellos, ¿no? Por eso pone de las provincias afectadas, las interesadas, lo mismo. También, aparte de esas personas, de esos miembros de la Diputación Provincial que pedía, acordaros que habíamos dicho por la vía lenta, que pedía que querían ser comunidad autónoma, también van a estar en esa asamblea diputados y senadores elegidos en ellas. Y después, una vez ya elaborado por todos, lo mandan a las Cortes Generales. ¿Por qué? Porque al final el estatuto es una ley orgánica y tiene que aprobarse en Cortes Generales. Lo elaboran en asamblea, pero después lo aprueba y lo tramita como tal ley las Cortes Generales. Los designados, no todos, elegidos. Sí, esos sí son de las Cortes. Exactamente, en el Estado. O sea, digamos que los miembros de las diputaciones provinciales son los de la provincia, pero de las provincias que están interesadas, y después el Congreso elige a unos diputados para que vaya a esa asamblea y el Senado elige a unos senadores para que vaya a esa asamblea. Montan como un grupo de trabajo, por decirlo de alguna forma, que es la asamblea, y elaboran el estatuto, que es al final un proyecto de ley. Es una ley orgánica, es una ley orgánica. Lo que para qué le llamamos proyecto de ley orgánica, bueno, le llamamos estatuto, pero cuando todavía no es una ley, se le llama proyecto, ya sea de ley o de ley orgánica. Y una vez que ya está hecho, es un proyecto de ley orgánica, ¿verdad? Lo que pasa es que después, cuando se aprueba, es cuando es una ley orgánica que se le llama estatuto como tal. Ahí sería un proyecto de estatuto, que es un proyecto de ley. ¿Por qué? Porque el estatuto es una ley. Para que, de decir ley, le hemos llamado estatuto para diferenciarlo. Pero no deja de ser una ley orgánica. O sea, no deja de ser un proyecto de ley orgánica. ¿Para qué le hemos llamado estatuto? Pues para darle más empaque, para que se vea que es la ley suprema de cada comunidad autónoma. ¿Entiendes? Y ahí es donde se tramita como una ley normal, pero en este caso orgánica, lógicamente, que es por lo de mayoría absoluta, acordar lo que habíamos comentado, ¿no? Y el 146, dentro de los términos de los estatutos, ¿ves? Esto es lo que te preguntan, pero ya lo acabo de decir yo. Al decir norma institucional básica, es que es la norma que está por encima de todas ahí en la comunidad autónoma, ¿no? Por eso es norma institucional básica de cada comunidad autónoma. Y el Estado la reconoce y ampara como integrante del ordenamiento jurídico. ¿Y cómo la reconoce y ampara como integrante del ordenamiento jurídico? Porque es una ley orgánica. Y como tal ley orgánica, lo que pasa es que esa ley orgánica vale para esa comunidad autónoma y no vale para otra. Y ya está. Pero la reconoce. Y los estatutos de autonomía, ¿qué deberán contener? Leerlo, porque no suelen preguntar los estatutos. ¿Qué deben contener? Hay unos mínimos que deben contener los estatutos. La ley orgánica, los estatutos de las comunidades autónomas, que son leyes orgánicas. Exactamente. Bueno, las leyes, la ley orgánica esa, no otras, que es el estatuto. Lógica, es normal. La denominación en el estatuto van a decir cómo se llama la comunidad autónoma. Es lógico. Es que al final es como si fuese la norma básica, ¿no? Institucional básica, como esa mini constitución que estamos diciendo. Delimitación del territorio de la comunidad autónoma, lógico. Denominación, organización y sede de las instituciones autonómicas propias. Y después las competencias que asume, lo que os comentaba. ¿Qué competencias cojo que pueda coger y que el Estado me deja coger, ¿no? 148 y 149 que veremos. Mira, más bien después. Pues ya tiene que indicarse en ese estatuto qué competencias coge. Eso es muy importante. Si quiere coger alguna competencia más, tendría que reformarse. Y por eso decían que cada 5 años, ¿no? Como ponía antes. Y el apartado 3, lo que acabamos de decir ya, ¿no? ¿Cómo se aprueba, ¿no? Los estatutos, como ley orgánico en las Cortes. Ya lo hemos dicho antes. Y después ya viene el 148 y 149, pero si os acordáis, no era tan complicado. No era tan complicado cuando ponen, que siempre ponen alguna. No me recuerdo, bueno, cuando hagamos los simulacros, no recuerdo ahora, porque lo estoy mirando.
sí que les gustaba poner cuál era exclusiva del Estado y cuál era de las comunidades autónomas, 148 y 149. Pero ya veréis cómo no es tan difícil, o sea, porque es una lista muy larga, pero sobre todo, a ver, si os fijáis, el 149, que es la competencia exclusiva de las siguientes materias, ahora vamos al 148, se refiere sobre todo a regulaciones, leyes, lo veremos ahora, ¿vale? Legislación, están todo el rato hablando, ¿lo veis? Bueno, ahora lo vemos, legislación laboral, legislación mercantil. Bueno, ahora vemos, hombre, exclusiva, cuando hablamos de defensa y fuerzas armadas, ¿qué es? ¿De la comunidad autónoma? Esa es clara, ¿no? Hay algunas que son muy claras, ¿no? Relaciones internacionales, o sea, aunque no me ponga legislación, es claro, ¿no? Bueno, vamos a primero al 148, pero es para que veáis que después, fijándonos un poco, lo podemos sacar. Entonces, es de leer y fijarte solamente en detallitos. O sea, porque no se puede sacar sin memorizar. O sea, las funciones que puede asumir las comunidades autónomas son las organizaciones de sus instituciones de autogobierno. Hombre, si está hablando de sus instituciones, esa no te la van a poner. Porque el otro está diciendo, ¿no? Esa no te la van a poner. Ya una menos. Pero bueno, si no lo ponen, pues me lo están regalando. Las alteraciones de los términos municipales. Joder, pues hombre, no va a ir el Estado a los términos municipales. Para eso están las comunidades autónomas dentro de sus términos municipales. Ya todo lo que habla corporaciones locales, todo lo que leamos ya nos lo está cantando, ¿no? ¿Entendéis? Otra chupada. Esta nos la podemos complicar, porque no dice nada y ha caído alguna vez por eso, porque no dice nada. Ordenación del territorio, urbanismo y vivienda. Pero si pensamos un poco, el tema de urbanismo, ¿quién da las licencias de obra para los constructores, para los ayuntamientos? Pues ya está. Tiene que ser de comunidad autónoma. Aunque va a ir a nivel local, pero la comunidad autónoma va a controlar el ámbito local también, aunque tiene su propia autonomía. Pero ya nos vamos del Estado, ya no hace falta. Entonces, ya sin querer, el 3, aunque no nos diga nada, si pensamos un poco lo que vemos día a día, lo podemos sacar. Seguimos. Obras públicas de interés de la comunidad autónoma, ya te lo está diciendo. Nada, fuera. Nos está diciendo comunidad autónoma, ¿no? Pues ya está, es de la comunidad autónoma. 5, esta ha caído a veces, pero nos la canta también, porque dice ferrocarril y carreteras cuyo itinerario se desarrolla íntegramente en el territorio de la comunidad autónoma. Pues ya está. Si está íntegramente, otra cosa es que sean de distintas comunidades autónomas, entonces sí que es del Estado, porque la veremos después, o no, porque es distintas comunidades autónomas. Seguimos. Hasta ahora ya estamos en las 6 que empezamos, o sea, y no ha habido ningún problema, que no, es muy fácil. Puertos de refugio, puertos y aeropuertos deportivos y en general los que no desarrollen actividades comerciales. Esta es más complicada. Por eso esta sí que tenemos que memorizarla y ha caído. Los puertos de refugio, puertos, aeropuertos deportivos se está refiriendo a los ports, ¿no? Con donde están, que es un poco más privado, ¿no? Donde están anclados por ejemplo, los yates o todas estas cosas, por ejemplo, exactamente todos los, pero que al final eso es comunidad autónoma. Mira, con eso ya también te los puedes sacar. Sí, pero da lo mismo, también tiene. No, cuidado, Barajas es del Estado, por eso mismo. ¿No ves que? Acordaros, es bueno que acordaros de las noticias. ¿Os acordáis de cuando dijeron, muchas veces hay alguno que dice, claro, hay tanto COVID y siempre Ayuso lo achaca a Barajas? Metiéndose, que ahí pasa de todo. En cierta medida tiene razón Ayuso, ¿no? En ese sentido. ¿Por qué? Porque no es competencia de Ayuso. Porque no es comunidad autónoma, eso es nacional. Porque son vuelos internacionales, no es deportivo, tú muy bien has dicho. Y muy importante también, pues normalmente un aeródromo, que hay por ahí muchos aeródromos que al final son para las avionetas estas, para que son vuelos sin motor también, cosas de esas. Pero muy importante, ¿cuál? Sí, yo creo que sí que eso es deportiva, pues que no sería Cuatro Vientos. Era del ejército, pero ahora no sé, es que por eso vale, si ya no es del ejército, no es que me sonaba más del ejército, por eso. Si es del ejército o algo, es estatal. Pero a lo mejor tiene una parte es estatal y otra parte, es que no lo sé por eso. Es que por eso, si es del ejército, no, es estatal. Tiene que ser algo que sea deportivo o que lo utilicen como deportivo también. Eso normalmente son aeródromos que hay en pueblos por aquí. Allí yo sé, por ejemplo, en Marugán, exactamente, sí, ahí hay uno. Y entre Villacastín y Segovia hay otro que
Fuentemilanos, o algo así se llama también. Son pequeñitos, son de estos pequeños que se pierden ahí. Una vez, me acuerdo yo que de Fuentemilanos, que estaba, ya te digo, ahí, estaba de sargento ahí en Villacastín y nos avisaron, claro, se movilizó toda la comandancia, claro, porque era la avioneta y después detrás va ya enganchada la desimotor, ¿no? Y una vez que ya coge velocidad o lo que sea, la suelta y ya es vuelo sin motor. Pero no sé qué pasó, que se estrelló por ahí en lo que se llama la mujer muerta, por la forma que tiene la montaña. Y hasta que lo pudimos localizar estaba ahí metido, no había ni caminos ni nada. Costó mucho, ya estaba muerto, pero había muerto del impacto también. Y eso es porque hay esos aeródromos. Pero importante, aparte de eso deportivo, para que os acordéis de las comunidades autónomas, tiene que poner esto, que ahí es donde jugaban los que no desarrollen actividades comerciales. Porque si os ponen que desarrollen actividades comerciales, cuidado, esa ya es estatal. Esa tontería, ¿te has fijado, Gonzalo, por si acaso, que eso es importante? Por eso digo, que no desarrollen actividades comerciales, es muy importante que ponga que no desarrollen. Como desarrollen actividades comerciales, de venta, de lo que sea, ya es estatal. Tiene que estar controlado, etcétera. Exactamente, es en el punto 6, en lo de los deportivos. Que nos hemos quedado en deportivos, pero es que hay una parte muy importante ahí al final, que ahí juegan con eso. Juegan con lo de deportivos, para no confundirnos con barajas, y lo de no. O sea, si te quitan el no, cuidado, ya no está aquí. Ajá. Sí. Que eran alemanes o venían de otros países. Y algunos que aprovechan para traer droga. Claro. Es muy complicado, sobre todo cuando tienes dos parejas. Nosotros intentábamos ir alguna vez por ahí porque sabemos que traían droga y ¿qué haces? Te pones de apostadero allí y al día siguiente, ¿qué haces? Y tienes que abrirla también para denuncias y para no sé qué. Muy complicado. Muchas veces los de información o los de PJ, si tienen más gente, y van de paisano. Pero vamos, que el Seguridad Nacional también puede, o sea, no hay problema. Que tú vas a prevenir también y a investigar y a lo que sea, pero no sé qué problema es que no puedes. Pero sí puedes. Sí puedes. Claro, pero depende. Pero es que depende. Una cosa si es público, que sea privado pero público, y que están cometiendo un delito. Otra cosa es, digamos, donde hay una habitación, donde hay algo. Yo me refiero donde cuando aterrizan las avionetas. Tú puedes perfectamente ahí. Los hangares ya tienes que andar con autorización judicial. Sí, lo sé. Y se quedaban, sí, lo he visto. No, ahí no puedes. Ahí sí quieres por tema de droga, por lo que sea, tiene que ser autorización judicial. Porque es como un domicilio, es un hotel, es autorización judicial. Ahí, por mucho que digan, no, es que es un hangar, no. Pero es que está destinado a domicilio. Ya lo veremos en procesal. Eso hace falta autorización judicial, si no nada. Pero claro, para tener autorización judicial tienes que haber estado investigando fotos, etcétera, de que están trayendo ahí droga o lo que sea. No puedes llegar, no, autorización judicial porque, pues, a ver si tienen droga. No, si tienen droga, no. Es muy controlado, es muy difícil. Pero policía judicial lo hacíamos, Cuando yo estuve en policía judicial, porque te dedicabas a ello. Pero eso sí, te llevaba meses. Hay más cosas más importantes. Claro, es que a veces hay cosas más importantes. Pues eso, es muy difícil, sí, porque hay cosas que te absorben ya, más importantes, muchas veces. No es que eso no sea importante, pero hay otras cosas. Pero ahí tienes que, muchas veces, por prelación, por orden de prelación y alarma social también, mucho. O sea, si no están haciendo mucho daño a nadie, si puedes les pillas con donde les pilles, o si no, pues tienes que ir a donde puedas. Bueno, depende. Las lanchas estas lanchas que, por ejemplo, las del tema de no solo de tabaco, sino que están con tema de drogas, trafican, son muchos paquetes, En cambio, una avioneta no es muy grande. Las lanchas suelen ser larguitas, de estas rápidas que hay. O sea, que yo diría más lancha.
que ahí también trabajamos mucho, ahí cuando estaba en Antidisturbio GRS, y iba siendo a Algeciras cada cierto tiempo, iban distintos grupos, y cada poco para salir y traían, yo me acuerdo, lo que a veces no venía uno, venían 2 o 3 y pues cargabas ahí los Nissan que tú no veas, de paquetes, exagerado. O sea que sí que transportaba bastante. Bueno, séptimo. Bueno, el sexto bien, ¿no? Es el que es un poco más complicado, pero ya le hemos sacado un poco, le hemos destripado un poco, ¿no? Después, la agricultura y ganadería, de acuerdo a la ordenación general de la economía. Agricultura y ganadería. Como es más rural, tenemos que pensar como los municipios, ¿no? Entonces, hay que pensar más abajo, ¿no? Comunidad autónoma, no al Estado. Montes y aprovechamiento forestales, muy rural también, ¿no? Entonces tenemos que pensar más cercano al ayuntamiento, al otro, a la comunidad autónoma. Gestión en materia de protección civil, en protección del medio ambiente. O sea, puede dar lugar más a error, porque es que protección medio ambiente ya veremos que también hay algo, pero aquí la palabra importante a lo mejor es gestión. Pero si puede confundirse con alguna estatal, no la ponen por si acaso, ¿vale? Pero bueno, gestión, protección, medio ambiente. 10. Proyectos, construcción, explotación, regadíos, ¿no? Eso es más cerca, ¿no? También. Canales, regadíos. Pesca en sus aguas interiores, marisqueo, acuicultura, caza y pesca fluvial. Eso es muy rural también. Tenemos que irnos a la comunidad autónoma, ¿vale? Ferias interiores, se refieren. Sí, muchos interiores, buena idea, exactamente. Y ferias interiores también se refiere a las de ganado, muchas veces también, y otras ferias, pero bueno. El fomento del desarrollo económico, comunidad autónoma ya nos lo ha dicho. Esta ha caído alguna vez, artesanía. Artesanía es una rural también, así que nos vamos abajo. Esa ha caído a veces, también. ¿Cuál es? Museos, bibliotecas, ya te pone la comunidad autónoma, ya la tenemos. Fomento de la cultura y investigación, te pone comunidad autónoma, ya la tenemos. Promoción y ordenación del turismo. Eso lo vemos cuando vas a una localidad, cada ayuntamiento tiene sus guías turísticas, casi todo, ¿no? Entonces, nada más que veamos el turismo en su ámbito territorial, además te lo está diciendo. Promoción del deporte y la adecuada utilización del ocio. Bueno, eso cada comunidad autónoma tiene que... Eso es más lógico, ¿no? Asistencia social. Los ayuntamientos tienen mucho tema de servicios sociales, esas cosas, tenemos que acordarnos en ese tema. Sanidad e higiene, se ha caído varias veces. Ya veremos que ahora la tienen casi todos ya las comunidades autónomas. Ya veremos, por eso sanidad e higiene. Esto no quiere decir que las tengan, las pueden coger, pero ya sanidad la ha cogido casi todos, las comunidades autónomas. ¿No veis que ya sanidad todo está muy de comunidad autónoma? No hay nada estatal. Cada comunidad autónoma tiene su... ¿Cómo están haciendo el tema del COVID y todo eso? Por comunidades autónomas. ¿Por qué? Porque sanidad, todas las tienen, ¿no? El tema de sanidad. Vigilancia y protección, dice, de los edificios e instalaciones, más que nada, y policías locales. O sea, que la 22 es la suya. Y veis lo que os comentaba, transcurridos 5 años y mediante la reforma de estatutos, podrán ampliar después de 5 años sucesivamente, ¿vale? Eso es lo que se ha caído a veces también, ¿no? Después, el 149 ya es competencia exclusiva del Estado y, si os fijáis, es regulación, legislación, ¿no? Hay regulación. Nada más que veáis regulación, legislación, ya que sigan poniendo lo que quieran. Exactamente, es que es muy fácil, o regulación. Y después, las que no tengan, es que nos lo dice. O sea, inmigración, nacionalidad. ¿Una comunidad autónoma va a regular la nacionalidad? No, no fastidies. Relaciones internacionales, defensa, que lo hemos dicho antes. Administración de justicia. Cuidado, administración de justicia también ahora, aunque pone competencia exclusiva, esto da lugar, sí, lo tienen casi todas las comunidades, lo tienen. No todas, pero las tienen casi todas, ¿eh? Solo Castilla y León no la tiene y muy pocas. Pero a efectos del examen, exclusiva estatal, la Administración de Justicia, ¿vale? Por eso lo normal es que no lo pongan, porque en realidad, pues no es cierto. Después, legislación, ya me callo, ¿vale? Nada más que veis procesal, mercantil, ¿no? Estáis viendo ahí. Laboral, la séptima, seguimos. Legislación civil, legislación sobre propiedad, seguimos. Régimen aduanero es legislación. Todo lo que tiene que ver con normas. Y comercio exterior. Aquí ya no es interior, ahora es exterior, ¿no? Sistema monetario, divisas, hombre, eso es más al Estado. Todo el tema, porque a la comunidad autónoma el que maneja las divisas es el Estado. Crédito, banca. 12, legislación otra vez.
13, bases y coordinación de planificación general, te lo está diciendo ya. General en tema de actividad económica. 14, Hacienda ya te está diciendo Hacienda general, no la local. Y deuda del Estado, además te lo he dicho exactamente. 15, fomento y coordinación general de investigación científica y técnica, el CSIC y todos estos. Ahí, ¿os acordáis? Antes era sanidad e higiene, ahora dice sanidad exterior. Diferencia importante, bases y coordinación general también. 17, legislación, así que me callo. 18, bases del régimen jurídico, que es la 39 y la 40. Bueno, en este caso la 39. La 40, bueno, sí, sería la 39, porque la 40 es base del sector público, no sé qué. La 40. Pero al final es legislación, ¿no lo veis? 19, pesca marítima. Antes habíamos visto que era pesca fluvial, algo más rural. ¿Os acordáis? Por eso dice sin perjuicio de las competencias que tengan las comunidades autónomas. En aguas interiores, encima te lo dice. Y además que te lo está diciendo, pesca marítima sin perjuicio, o sea, te lo está diciendo ya. Marina mercante, abanderamiento de buques, hombre, buques para poner que es de España o lo que sea, o sea, y marina mercante, aeropuertos de interés general, todo el tema espacio aéreo, lo que hemos dicho de Barajas, aeronaves. 21, lo que habíamos dicho, ferrocarriles de transportes, pero que vaya a distintas comunidades autónomas, porque si era una misma. 22, legislación. 23, legislación. 24, obras públicas, pero hoy ves, ya te lo dice también, porque dice interés general o que afecte a más de una comunidad autónoma. Ya te lo está diciendo. Lo mismo otra vez, 25. Bases, cuando veis bases como legislación. Del régimen minero. Bases es normas. 26. Régimen de producción, régimen, comercio, tenencia, pues a indicar lo mismo. Y armas explosivos. O la Guardia Civil a nivel estatal. O sea que eso ya canta también. 27. Legislación otra vez porque dice normas básicas. Normas es normas. 28. Defensa del patrimonio cultural, artístico, monumental, español, ya te lo está diciendo. Y después, salvo, aunque su gestión pueda ser por parte de las comunidades autónomas. 29. Seguridad pública, aunque bueno, ya sabéis que no es del todo, porque ya nos han ido quitando de muchos sitios, pero seguridad pública sigue siendo exclusiva, aunque vemos que no es del todo cierto, porque ya tenemos Cataluña, País Vasco, etcétera, ¿no? Pero seguridad pública es exclusiva. Regulación, que es lo mismo que legislación, bases, etcétera, las condiciones. 31, todo lo que sea fines, encima te dice fines estatales, o sea, estadística. Y ya te está diciendo fines estatales. Y después 32 también autorización para la convocatoria de consultas populares por vía de referéndum. Hombre, eso es exactamente, es exclusiva y no, para eso habría que reformar o hacer una ampliación de una ley indicando que esto podría de alguna forma hacerse, hay que hacer alguna ley orgánica, ¿no? O cambiar la propia Constitución, esta parte también, ¿no? Bueno, sin perjuicio de las competencias que podamos asumir las comunidades autónomas, pues el Estado considera el servicio de cultura como un deber. El 3. Las materias no atribuidas expresamente al Estado por esta Constitución sí pueden corresponder a las comunidades autónomas en virtud de sus estatutos, ¿no? Sí, administración de justicia e incluso seguridad pública también, que hay algo que al final puede corresponder a las comunidades autónomas. Se agarran a eso, a este 3. Es lo que, aunque no está muy claro, pero han hecho una interpretación así. Y bueno, tal corresponderá. Todo lo que no asuma la comunidad autónoma lo tiene que asumir el Estado, lógicamente. Y el derecho estatal será en todo caso supletorio al derecho de comunidades autónomas. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, tenemos la ley de caza, como decíamos, nacional. Pero tú estás en Madrid. En Madrid tienes una ley de caza de esta comunidad autónoma. Entonces se aplica la ley de caza de la comunidad autónoma. ¿Qué sucede? Que si hay algo que no está regulado bien, sí que supletoriamente se puede aplicar la nacional. Supletoriamente. Eso es lo que quiere decir, ¿entendéis? Pero se aplica primero lo especial, que es la de aquí, y supletoriamente lo general, la nacional, en este sentido. Y después os marca aquí ya un poco, a ver, el 150, a ver, ¿qué hora es? Y 23. Bueno, lo dejamos aquí porque no quiero ya meteros más, porque quiero un poco más lento también para estas leyes, marcos, transferencia y armonización. Acordaros que nos quedamos en el 150, ¿vale? Para ir haciendo, bueno, lo corto aquí porque vamos a hacer un test. Y bueno, para Belén, pues ya os doy uno más y se lo dais. Ya, así tengo ya aquí esto.